En el libro de Mateo capítulo 23, verso 9. Mateo 23, verso 9. Dice Mateo 23, verso 9: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias por este día que nos tiene acá para alabarle, adorarle, estar juntos delante de su nombre, de su presencia, Jehová. Bendiga a las personas que están reunidas en este lugar y bendiga a las personas que escuchan su palabra hacia donde la lleve, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 23 del libro de Mateo, verso 9. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aleluya. Aquí nos habla del objetivo del cristianismo, el propósito de ser cristiano. El propósito de ser cristiano es llegar al Padre. O sea que aquí nos habla y dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aleluya. O sea, todos nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, uno descubre que uno tiene padres de familia, ¿verdad? Uno descubre, hay unos que ni ya son descubiertos, ¿verdad? Todavía. Bendito Dios. Porque uno de los problemas más graves es que los seres humanos no saben, tienen problemas de conducta por eso del Padre. Eso del Padre. Casi todos nacieron en hogares desintegrados. Y la gente al nacer en hogares desintegrados, entonces tiene problemas de conducta. Y por eso dice ahí: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Así es. O sea, uno nace y le enseñan que existe un papá y una mamá. Cuando uno está niño, o los niños usted los observa, ellos dibujan a su papá y a la mamá juntos. Sí, ellos dibujan porque es un ideal en los niños ver al papá y a la mamá juntos. Eso es importante. Pero ¿qué sucede? La gente no sabe que el Padre de nosotros es Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él es el Padre y ahí es donde toda la gente no puede llegar. O sea que las personas tienen un problema interno que les hace actuar extrañamente y no poder vivir tampoco, ¿verdad? Porque la conducta del ser humano depende bastante de esto. Depende de esto, de que nosotros sepamos quién es nuestro Padre. Y por eso dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahí está, mire, Jehová es nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre. Jehová es su Padre también. Así es. ¿Por qué Jehová es nuestro Padre? Porque Jehová nos hizo. Jehová nos hizo. Jehová nos hizo. Usted oye la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por el profeta Moisés. Fue sacado y llevado al desierto y estuvo 40 años en el desierto con el propósito de llevar al pueblo hacia el Padre. O sea, el objetivo de Moisés, oiga bien, tenía el pueblo estaba siendo esclavizado en Egipto. O sea, estaba angustiado, estaba oprimido, estaba enfermo, y Jehová mandó a Moisés para sacar al pueblo de ahí y llevarlo al desierto, y en el desierto encontrarse con su Padre. Ahí es. Pero ¿qué pasaba?
La gente no estaba acostumbrada a un padre, o sea, a respetar a un padre. Y por eso Moisés, cuando él llegó a 120 años, él miró que el pueblo no tenía nada de buena conducta, como dice el libro de Deuteronomio. Mire, capítulo 32, verso 6. Mire, verso 6 dice, capítulo 32, verso 6 dice, así pagáis a Jehová. Mire, imagínense estar instruyendo a un pueblo durante 40 años, estarlo instruyendo al pueblo. ¿Para qué? Para que tuvieran un padre, mire, y dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, dice, ¿sí? No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Ahí está, ¿sí? Imagínense que Moisés en 40 años no pudo hacer que el pueblo mirara a Jehová como su Padre. Ahí está. Entonces el pueblo se descontrolaba. El pueblo le gustaba meterse a problemas, tenían problemas de conducta, era un pueblo loco y era un pueblo ignorante. O sea, que eso la gente no lo entiende. Los seres humanos, Dios los hizo para vivir, pero los seres humanos se enferman. Los seres humanos se enferman y el ser humano no sabe por qué se enferma. El ser humano se envejece y no sabe por qué envejece. El ser humano se muere y no sabe por qué se muere. El ser humano no vive porque no conoce al Padre. Aleluya. Y eso, imagínese 40 años. Y era lo que Jehová me decía a mí: cuando llegues al año 2000 vas a hablar de esto, del Padre que es Jehová, y enseñarle al pueblo a ver si tiene esa capacidad de reconocer a su Padre, que es Jehová Dios. Y los seres humanos, hermanos, no pudieron entender en 40 años que Moisés les estuvo hablando. Moisés les estuvo hablando y les hablaba de Jehová y les hablaba de Jehová y les decía que Jehová es lo más importante, que Jehová era el que los podía mantener vivos. Pero el pueblo era un pueblo, como dicen, loco e ignorante. O sea, era un pueblo enojado. Eso era lo que pasaba. Y era ignorante, no tenían mucho interés en la palabra de Dios. Y entonces por eso Moisés les dijo: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Ahí está, mire, el que nos creó a nosotros, el que nos hizo a nosotros, los seres humanos. Que cuando uno nace aquí, yo lo primero que me preguntaba: ¿por qué yo nací? Esa fue la pregunta que yo me hacía. Cuando yo era un muchacho bien joven, sí, era la pregunta que yo me preguntaba, que ¿por qué yo nací? Si yo miraba la vida bien difícil, yo decía: Dios, ¿por qué yo nací? ¿Verdad? Y yo quería ver el sentido de todo esto. Y hermano, pues hasta que Jehová me tomó, me agarró, me llevó, me trasladó, me enseñó, me instruyó durante 40 años, entonces entendí el propósito de que hay que entender a Jehová. Y por eso decía Moisés, mire, el verso 3, dice el 32, verso 3 de Deuteronomio: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Ahí está, mire. O sea, la gente quiere estar estable, quiere estar bien. La gente quiere sentirse sana. La gente no se quiere enfermar, la gente no quiere sentir dolor. Pero lo experimenta todas esas cosas porque no entiende a Jehová Dios. No lo entiende. No lo entiende a Jehová Dios, y por eso
habla y Moisés, por eso él se frustró. Imagina estarle explicando a alguien 40 años una cosa, que hay que reconocer a Jehová como nuestro Padre, porque Él nos creó, Él nos hizo. Si nosotros no reconocemos a Jehová Dios, entonces ahí es donde se nos considera que somos animales. Cuando nosotros no reconocemos a Jehová como nuestro Padre, entonces somos animales. Esa es la diferencia. Por eso los seres humanos no han podido vivir. Los seres humanos no han podido captar el propósito de Dios. Por eso les decía el capítulo 32, verso 3, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré. Mire, Él es el Padre de nosotros, Jehová. Jehová es el papá suyo, el papá mío. Pero usted se pregunta, ¿por qué Jehová tiene que ser nuestro Padre? Porque Jehová es la roca, Jehová es lo único sólido que existe. De ahí no existe nada sólido en este planeta, nada sólido. Por eso la gente se enferma, por eso la gente se muere. Porque cuando uno mira a la gente enferma, trata de explicar estas cosas, pero no es fácil. Si en 40 años este hombre no pudo introducir este conocimiento en el pueblo, imagínense, cuando Jesús vino, hizo exactamente, pero Él lo hizo en poco tiempo, en 3 años que Jesús predicó. Jesús predicó 3 años y medio, y Jesús al predicar 3 años y medio hizo exactamente eso. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 17 del libro de Juan. Mire, Juan capítulo 17. Y por eso Jesús decía, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Mire, capítulo 17, verso 25 dice, mire, Padre justo. Ahí está, mire. Eso es lo que la gente no tiene papá. O sea, la gente no tiene papá. La gente no tiene papá. Yo por eso a la gente le digo que son huérfanos. Son huérfanos porque no tienen papá. Y la gente por eso se enferma, por eso se muere. Porque no tienen papá. Uno sin papá, aquí se muere. Sin tener a Jehová como papá. Y ahí es donde Jesús, mire cómo explicaba él la misma doctrina de Moisés. Dice el capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ahí está, miraba que todos eran como animalitos. Mire que la gente es enferma, le da dolor, se muere y no sabe nada. No sabe que tiene un Padre que se llama Jehová. No entiende, pues, y es cristiano, pero no logra entender. ¿Por qué? Por eso decía Jesús, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ahí está, mire. En 3 años y medio Jesús se dio cuenta, mire, porque aquí Jesús ya estaba terminando sus 3 años y medio de su tarea, de su trabajo. Jesús estaba explicándole al pueblo, a la gente, a sus discípulos, y les decía porque Él oraba y les decía, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Mira. O sea, les decía, yo sí conozco al Padre. O sea, eso es lo más importante, esa es la meta del cristianismo. El cristianismo no es cantar. El cristianismo no es estar haciendo oraciones. El cristianismo es llegar al Padre. Es llegar al Padre. Es reconocer al Padre. Es tener una comunión con el Padre, Jehová Dios. Eso es el cristianismo. Entonces dice, mire, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste. Y dice, mire, y les he dado a conocer tu nombre. Ahí está, ¿me? Y decía Moisés, el nombre de Jehová proclamaré. Mire. Él es tu Padre que te creó, les decía al pueblo. Mire, y el pueblo no entendía. La gente anda buscando al Padre que lo engendró. Mire, hay gente que anda buscando al Padre que lo engendró.
Y tiene grandes problemas de conducta la gente, solo por eso. Porque el padre que lo engendró no lo vieron como una buena persona, sino una persona malvada, una persona de mala conducta. Y entonces la gente se resiente. Yo me resiento con mi papá, como dice la gente. Porque mi papá fue así, mi papá fue acá. Si todos tuvimos papás defectuosos, ¿por qué? Porque los seres humanos no saben que el propósito del cristianismo es reconocer a Jehová como Padre. Por eso Jesús decía, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Solo hay uno. No hay un montón de papás. Sí, no hay un montón de papás. Hay uno nada más. Es Jehová. Y por eso dice a mí, y les he dado a conocer tu nombre, y lo mismo que Moisés predicaba. Y lo daré a conocer, mira, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí está, mira. Porque si la gente no reconoce a Jehová como Padre, entonces la gente no puede sentir amor. Su vida es sufrimiento, su vida es dolor, su vida es angustia. Su vida es incomodidad. Entonces la gente no sabe por qué está aquí. La gente usted la ve sufriendo de enfermedades y no sabe por qué. ¿Por qué? Porque tiene que entender esto. Mire que aquí se los repite en el capítulo 14, verso 4. Mire cómo dice. Capítulo 14, verso 4. ¿Sabéis dónde voy? Ahí está. Mire el objetivo del cristianismo. El objetivo del cristianismo. El objetivo suyo, vamos a decir. ¿Cuál es su objetivo? Cuando usted viene aquí y mira este lugar, mira el nombre de Jehová, oye las alabanzas y usted se pregunta, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque a veces uno puede venir a una iglesia y no sabe a qué viene. Sí. Pero usted tiene que entender a qué viene acá. Y entonces Jesús, cuando tenía sus discípulos, tenía 70 discípulos, pero aquí tenía ya poquitos. Y aquí ya tenía 12 nada más. Y entonces les decía, mire, ¿sabéis dónde voy? Le dijo, y sabéis el camino. Mire, sabéis dónde voy y sabéis el camino. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Mire. O sea, estaba explicándole directamente cuál era el objetivo del cristianismo. Por eso cuando Jehová me llamó a mí, Él como dicen, me adoptó, me tomó, me dijo, tú eres mi hijo. Yo decía, Dios, yo hijo de Jehová, ¿verdad? Si yo soy una persona con un montón de problemas en mi interior, decía, yo no sabía lo importante que es Jehová como Padre. Jehová es todo. Y entonces les decía a Jesús, mire a sus discípulos, porque sus discípulos también andaban en cero, no tenían nada de gasolina ya. Y decía, ¿sabéis dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, mire, el más consagrado, que no creía nada. ¿Qué le parece? Era un animalito completo. El más animalito, pero hizo la pregunta y dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire, ahí está. ¿Cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Imagínense estar con Jesús 3 años y medio, viendo los milagros, viendo todo lo que significa el cristianismo y no entender. ¿Qué le parece? ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Y usted piensa, ¿si va a vivir o no va a vivir? Jehová no quiere que usted se enferme. Jehová no quiere que usted se muera, ni que usted envejezca, ni que usted sufra dolor. Jehová no quiere nada de eso. Jehová dice, no quiero la muerte del que muere. Sí, así es. Pero el que se muere dice, es que Dios ya me viene a traer. Así entienden las cosas la gente. Para morirse es fácil. Como en los buses que dice, puerta de emergencia, ¿verdad? Emergency door. ¿Verdad? Y entonces dice usted, por aquí se tiran todo. Digo yo, cada vez que me subí a un bus, digo yo, por aquí es donde se tiran todo. Todo el mundo dice, sí o sí vamos a morir.
Si somos de la muerte. Y digo yo, por ahí se tiran todos. ¿Y por qué? Porque como no saben qué es lo que hay que hacer, se es cristiano, cristiano de alabanza, cristiano de oración y de cómo estás, cristiano de las tortillas. Sí. O sea, ¿qué es el objetivo? Entonces les decía, ¿sabéis dónde voy? Y Tomás le dijo, pues, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Y mire cómo le explicó. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, mí. Ese es el objetivo del cristianismo. Cuando le dicen a la gente, acepte a Cristo, usted ya está salvo. Eso es un juego que han tenido durante muchos años. Jesús tenía un propósito: Padre justo, el mundo no te ha conocido. O sea, la gente tiene que llegar a tener esa relación con el Padre. Una relación estrecha con su Creador. Si nosotros no tenemos a Jehová como Padre, entonces ahí es donde usted se pregunta, ¿de dónde salió el diablo? Dice usted, ¿qué cosa es el diablo? El diablo es la persona que no tiene a Jehová como su Padre. Así es. Por eso yo todas esas preguntas me las hacía y le decía a Dios, que enséñeme al diablo, a ver dónde está. Todas esas cosas, que me enseñara la muerte, cómo era la muerte, qué era la muerte, por qué los seres humanos se enferman. Todas esas cosas se las preguntaba yo a Dios. ¿Por qué existía la pobreza? ¿Por qué existía la gente enojada? ¿Por qué existía la gente que no era enojada? ¿Por qué existía todo eso? Hermanos, si uno no tiene a Jehová como Dios, entonces uno es un diablo. Así. Los seres humanos, si no reconocen a Jehová como su Padre, como Jesús les decía, ¿sabéis dónde voy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, mire, el objetivo, tener a Jehová como Padre. El objetivo suyo es que usted tenga a Jehová como su Padre. No es el viejito que lo engendró, y quizá lo anda buscando ahí, lo anda tocando. Ah, viejito, sí, ¿verdad? No es él. ¿Qué va a poder hacer otro ser humano? Otro ser humano. Mire, pero ¿qué sucede? El hombre por eso es tan frágil, tan débil, y el hombre por eso no puede vivir. Por eso usted mira el dolor en los seres humanos, la vejez en los seres humanos, porque la gente no tiene a Jehová como Padre. Y por eso les dijo, mire cómo les hablaba de bonito, dice el 14:7, dice, si me conocieses, también a mi Padre le conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí está, mire, Jesús es Jehová Dios. O sea, estaba Jehová Dios explicándole, yo soy el papá de ustedes, pero no me pueden reconocer. Les decía, ¿qué le parece? Jehová, Jesús es Jehová. Jesucristo es Jehová Dios, y no lo podían ver. No sabían, el entendimiento no les ajustaba. Tenía 3 años y medio explicándoles eso. Y Moisés era un profesor un poquito más, de más baja calidad, que no, en 40 años no le pudo explicar al pueblo que el Padre era Jehová. Hasta que tenía 120 años les dijo, el nombre de Jehová proclamaré. Él es la roca. Él es tu Padre que te creó, le dijo. Pueblo loco, ignorante, cuando miraba el pueblo, ¿qué era lo que le gustaba al pueblo? Hacer relajo. Le gustaba el dinero, le gustaba todo eso. Y entonces, por eso Moisés se frustró. También él decía, verdaderamente, eso es, y por eso Jehová me decía, mira, vas a explicar en 40 años a ver cuántos son capaces de llegar al Padre. Y por eso, mire, cuando me enseñó y me dijo, vas a tener paciencia más que Moisés, ¿verdad? Porque la gente no es muy inteligente. La gente no sabe ni por qué le pasan las cosas. Y uno, si usted reconoce a Jehová como su Padre, usted va a saber por qué le pasan las cosas. ¿Por qué va a vivir y por qué no puede vivir? ¿Por qué le duele el cuerpo y por qué no le duele el cuerpo? ¿Por qué se envejece y por qué no se envejece? ¿Verdad?
Como usted mira, la mujer busca cómo permanecer joven y le venden manteca de coco, manteca de todo tipo de maíz. ¿Sí? Y la mujer se echa y cree que ahí está. Y no, hermano, es que tiene que reconocer a Jehová Dios. Si no se reconoce a Jehová como Padre y cómo es que funciona y cómo es este Padre maravilloso, Jehová es lo más maravilloso, es la inteligencia más grande que existe. Imagínense estar con la inteligencia más brillante del universo. Un Dios tan poderoso que es paciente, es benigno, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor. No, un Dios pero sumamente tranquilo, sumamente calidad. Sí, ese es Jehová Dios. Pero los seres humanos no pueden entender eso. Entonces, ¿qué le ha pasado a la humanidad? Los seres humanos, al no llegar al Padre, no puede razonar. El ser humano no razona. Entonces ahí es donde usted va a poder entender por qué existe el diablo, ¿verdad? ¿Por qué existe el diablo, verdad? Porque el diablo son personas, oiga bien, son personas que no reconocen a Jehová como Dios. Y al no reconocer a Jehová como Dios, entonces adoran ídolos. Y al adorar ídolos se llenan de espíritus de enojo. Y entonces estas personas se convierten en diablos, Entonces los seres humanos no saben que es tan importante tener a Jehová como Padre. Por eso dice, mire, y Felipe le dijo, mire Felipe, este ya era un poco más cristiano, el hombre de la fe. Felipe, mire, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, querían saber del Padre y no sabían que les había dicho, cuando oréis, ahí vas a estar con el Padre, para que mire. Y le vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínense que no podían entender. No podían entender estos caballeros de Jesús. Mire, y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Jehová. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos a Jehová? Qué precioso, ¿mí? ¿No creéis que yo soy Jehová? ¿mí? Y que Jehová está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que Jehová, que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está. ¿sí? Ahí puede haber una relación perfecta. Padre, hijo, hijo, padre. ¿sí? Entonces la gente no puede vivir. ¿Por qué? Porque no tiene a ese papá. Para eso Dios lo trajo a usted aquí. Para eso nació usted en este planeta. Para eso usted tuvo problemas en su familia. ¿Para qué? Para que usted busque a ese Padre que se llama Jehová Dios. Entonces, por eso los seres humanos sufren. Por eso, mire cómo dice en el libro de Génesis. Una de las cosas asombrosas que cuando Jehová me mostraba esto, dice en el libro de Génesis capítulo 21. Dice capítulo 21. Verso 8. ¿sí? Capítulo 21. Le voy a leer desde el verso 2, dice. Dice 21:2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿sí? A Sara le nació un hijo. Por eso las mujeres, yo cuando las miro a las mujeres digo yo, qué cosa, ¿verdad? Por eso desde niño Jehová me permitió estudiar a las mujeres. Y es algo que los hombres, como dicen, son incapaces de entender, ¿verdad?
Por eso es que hacen en las redes, aparece un libro grandote así, dice, ¿verdad? Este es el manual para entender a la mujer. Porque el hombre le cuesta entender, o sea, el hombre no sabe por qué la mujer es así, ¿verdad? Y entonces, mire cómo dice aquí esto tan precioso, mire que Sara dice, ya una señora de 90 años, mire, una señora, no era una chigüina, no, era una señora de 90 años, mire, Sara dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Mire, ¿qué quiere decir sonrisa, alegría? Imagine cuando nace un cipote, ¿verdad? Y el varón dice, cómprenle una gallina. Sí, imagínense las costumbres, ¿verdad? Cuando nacen los hijos. Pero mire las consecuencias, dice, ¿ve? Y dice el verso 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Sabe qué quiere decir circuncidar? Circuncidar es enseñarle el amor desde pequeño a los hijos. Eso es circuncidar. Circuncidar es enseñarle el respeto a los hijos desde pequeño. Eso se llama circuncidar a un hijo, enseñarle el perfecto amor. El amor que no tiene envidia, no, así es Jehová. ¿Jehová es bueno? Sí, Jehová es bueno. Y mire cómo dice, ¿eh? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, mire. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahí está, ¿eh? Cuando nació Isaac, su hijo. Un hombre de 100 años, hermano. ¿Eh? Aquí estaba Jehová. Ya se le imagina la alegría que sentía ese hombre, ¿verdad? Estar 100 años esperando que le nazca un hijo. Imagínense. Qué experiencia tan maravillosa. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Por eso le llamaban, mire, risa. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Mire, porque ella no creía tampoco. Ella no sabía, no entendía, porque el entendimiento de Sara era bien limitado, dice. Y añadió, ¿quién dijera que a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Sí? Pero ahí viene el gran problema que tenía que enfrentar. ¿Qué es este? Dice, y creció el niño, mire, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ahí está, mire. ¿Qué es destetar un hijo? Destetar un hijo es dejarlo, quitarle esa dependencia de la madre. Quitarle esa dependencia de la madre y trasladársela a su padre Jehová. O sea, reconocer a Jehová como Dios. Imagínense, desde niño se le tiene que explicar a los niños cuando van creciendo que Jehová los hizo, que Jehová es su padre. Eso es el destetamiento. El problema de la mujer es que no se quiere desprender de los hijos. Cuando ella los ha parido, si es mi hijo, dice. No se quieren desprender las mamás de los hijos. Y por eso usted mira cómo las mamás se enamoran de los hijos. Sí. Y los hijos se enamoran de la mamá. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos. Ahí es donde empiezan los conflictos. Sí. Donde la madre no sabe que tiene que destetar a sus hijos y decirle, Jehová es tu padre. Él te hizo. Como decía David, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables son tus obras. ¿Sí? Entonces, el destetamiento es eso. El destetamiento es necesario para que los hijos no sean diablos. Para eso es el destetamiento. Por eso uno
a un grande adulto tiene que destetarse y depender de Jehová. Depender de Jehová. O sea, ¿cómo usted le va a enseñar a depender a un hijo de Jehová? ¿Cómo lo hace una madre o un padre para enseñarle a un hijo? Bueno, simple y sencillamente le enseña el nombre de Jehová. Le enseña el nombre de Jehová. Y le dice, mire, lo que dice acá en el libro de Proverbios capítulo 1. Mire qué bonito, ¿eh? Proverbios capítulo 1. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ahí está. Ahí es donde se da cuenta usted que hay un papá. Hay un papá, sí. Hay un papá, y entonces cuando usted se sienta mal, se siente enfermo, póngase quedito, póngase y diga, ¿qué me pasa a mí? Cuando sienta dolor en su cuerpo, usted diga, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, dice el 3:11 de Proverbios, mire, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, ahí está. Entonces usted descubre, bueno, ¿y dónde está papá? ¿Verdad? Cuando usted mira las enfermedades, cuando usted mira la vejez, cuando usted mira el dolor, esas cosas que están en el cuerpo, cuando usted mira la confusión o la angustia, cuando usted siente en su interior aquel malestar, ahí es donde usted va a ver que hay una disciplina, sí, que hay una disciplina. Y ahí se da cuenta que existen las enfermedades, que existe el dolor, que existe un montón de cosas, la angustia, que existe la soledad, la depresión, el menosprecio, todo ese montón de cosas, todo, pero miles de cosas que existen. Entonces, hay una disciplina. Hay una disciplina, y esa disciplina viene, mire cómo dice, por eso Jehová le dice al hombre, mire, el 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso le digo, destetar a un hijo es decirle, mire, empiece a confiar en Jehová. Cuando usted mira a los hijos enfermos, ¿qué les dice? ¿Ve? Tráete unas tabletas de gripomicina, ¿verdad? No, dígale, hijo, ¿sabe qué le está pasando? Dígale, cuando esté enfermo, hijo, lo están disciplinando. Sí, lo están disciplinando. Hay un Dios que se llama Jehová. Y que hay que santificar su nombre. Y que hay que tener ese cuidado con ese Dios todopoderoso. Porque Él es nuestro Padre que nos creó. Así va a ir destetando a sus hijos. Mire, cada vez que sus hijos se enferman, cada vez que sus hijos se angustian, díganle, hijo, le está cayendo, sí. Le está cayendo, sí. ¿Y por qué? Dice. ¿Por qué siento este dolor? Dice. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquí? ¿Por qué me pasa esto? Es porque Jehová lo está disciplinando. Y mire cómo dice en el libro de Job, capítulo 33. Mire cómo dice, ¿ve? Entonces el hijo ya empieza a descubrir que tiene un papá y que se llama Jehová. Mire. Verso 13, mire cómo dice. ¿Por qué contiendes contra él? Dice, mire, porque la gente a veces discute, ¿por qué está enferma la gente? Dice, y usted iba a entender y explicarle a los hijos, mire hijo, las enfermedades, la vejez y la muerte viene por esto, dígale, mire, todo esto, el dolor viene por esto, mire cómo dice, ¿ve?
El capítulo 33, verso 13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ahí está, mire, Dios es demasiado grande y usted no tiene que estarle pidiendo explicaciones de todo, solo que usted sea una persona que va a enseñar. Ahí le dice Jehová, como yo siempre en todos estos años le preguntaba todo, yo sí le preguntaba todo, sí. ¿Hasta por qué siente picazón en el cuerpo uno? Sí, todo. ¿Por qué la gente se le gastan los ojos? ¿Por qué los seres humanos pierden la razón cuando son adultos? Todas esas cosas se las preguntaba yo a Jehová. Y todo eso está explicado. Pero mire cómo dice, pero usted no puede murmurar, mire. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Por eso Abraham le hablaba a Jehová y le decía, ¿verdad? Soy polvo y ceniza, pero voy a preguntarte, le dijo. Sí, ¿sí? Entonces, estos eran hombres que estaban entrenados por Jehová Dios para vivir. Y dice el verso 14, dice, sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Sí? Ahí está, Jehová siempre, su papá, le va a hablar. ¿Le va a hablar? Sí. ¿Le va a hablar por la palabra o le va a hablar por sueño? Sí. ¿Le va a hablar por la palabra o le va a hablar por sueño? Imagínese usted enseñarle a un hijo a destetarlo, porque si su hijo, usted no lo desteta, su hijo va a sufrir. Porque va a tener un diablo, va a tener un demonio en la casa. Sí. Por eso usted mira cuántos problemas de conducta en el mundo, porque la gente no sabe todas estas cosas. Y mire cómo dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahí está, mire, ahí está el problema del ser humano, que no logra entender a ese Padre que se llama Jehová Dios. Ahí está. Y por eso es que el ser humano tiene que procurar, y si usted es una persona con sabiduría, no va a querer que sus hijos sufran. No va a querer que sus hijos sufran, pero si usted quiere que sus hijos sufran, entonces usted va a decir, ustedes son hijos míos, y van a hacer lo que yo diga. No es así. Si usted hace eso, piensa eso, o se enamora de sus hijos, usted a sus hijos los destruye. Por eso yo todo eso le preguntaba yo, ¿y dónde salió el diablo? Si el diablo son personas que no son destetados, personas que dependen de la madre, sí, dependen de la mujer, sí, eso es. Entonces dice, mire, y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice, por sueño, mire. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, mire. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Ahí está. O sea, siempre cuando usted sueñe, pregúntese y dígale, Jehová, ¿tengo que estar pendiente de algo? ¿Tengo algunas cuentas pendientes por ahí? ¿Verdad? Así es, porque Jehová no va a disciplinar, no piense. Cuando usted mira a alguien sufrir, ¿sabe por qué sufre la gente? Porque no tiene papá. Por eso sufre. Y como no hay ningún papá aquí en la tierra, sino a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es Jehová a mí. Y les habla y les dice cuando se adormece. Por eso cuando se vaya a acostar, ay papito, dígame por dónde ando todavía, ¿verdad? Si soy familia de las cabras, soy familia de las ovejas. ¿Amén? Así es. Entonces usted va a entender por qué la gente sufre. Aquí lo explica ya. El verso 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que la gente se enferme? ¿Qué es lo que hace que la gente le pegue dolor? ¿Qué es lo que hace que la gente envejezca? Mire,
pensar en la riqueza. O sea, apartar al varón, apartar al hombre de su obra. O sea, Jesús, lo que Jesús decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Entonces le está diciendo, ¿para qué le va a hablar Dios? ¿Por qué la gente se enferma? Le está diciendo. Porque como no entendió por sueño, por eso cuando hay sueño, póngase vivo, hágase humilde. Cada vez que sueñe, lo que va a hacer es que va a hacerse humilde. Porque si no se hace humilde, vienen los azotes. Vienen los azotes, sí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal yo? Dice, para quitar, oiga bien, al hombre de pensar en el dinero. Ahí está. Miren, la riqueza que se le llama, Jesús le decía, la riqueza. Cuando usted piensa en el dinero o en la riqueza, entonces a usted le pega dolor en el cuerpo. ¿Sí? Y si usted no entiende, entonces el dolor está ahí. El dolor está ahí. El dolor lo va a azotar. Y lo va a azotar. Y usted va a preguntar, bueno, ¿y es que no se me quita? Ah, porque está pensando en la riqueza. Y se lo reveló por sueño. Y la gente dice, soñé con una serpiente, que la serpiente me mordía. Ah, pues aquí está explicado por qué da dolor, porque se piensa en la riqueza. Sí. Y mire cómo dice, para quitar al hombre de la riqueza. O sea, que se le llama el mal, como David decía. Y mire, David lo sabía, pero lo que no podía era hacerlo. David decía, venid hijos, oídme, decía, el temor de Jehová os enseñaré. Decía. Él sabía. ¿Quién es el hombre que desea vida y desea muchos días para ver el bien? Dice, qué bonito. O sea, la vida eterna se le ha explicado a montones de hombres, pero que se pongan a hacer las cosas, eso es otro negocio. Sí. Y les dijo, mire, guarda tu lengua del mal. Mira. Y dice ahí, mire, para apartar del varón la soberbia. Ahí está. O sea, hablar. Otra cosa que le hace daño a los seres humanos es hablar. Ahí está. Entre más habla, más sufre. Entre menos habla, menos sufre. Y ahí viene la palabra diablo. Por eso le digo. Cuando una persona no reconoce a Jehová como su Padre, entonces es diablo. ¿Y cómo sabe que es diablo? En que habla bastante. Entonces usted se pregunta, ¿por qué existen las enfermedades? Una es porque se piensa mucho en la riqueza. Y otra es porque se habla mucho. Sí. Entonces usted se va a sentir y va a decir, bueno, ¿y por qué me están disciplinando? Dice, ¿verdad? ¿Por qué me están disciplinando? Así va a entender sus hijos que ser destetado. Por eso es que Abraham le enseñó a su hijo desde pequeño y le dijo, mira hijo, el temor de Jehová te voy a enseñar. Tenés que respetar a Jehová, tenés que entender el amor. Mire, tenés que respetar. Y mire, Isaac duró 180 años, más que su papá. Mire, eso es lo bonito. Eso es una persona destetada. Abraham solo duró 175 años. ¿Qué le parece? Y él explicó a su hijo y su hijo duró 180 años. Eso es el efecto del destetamiento. Pero por eso cuando usted mira a los jóvenes de este tiempo, es difícil que las madres hagan eso porque tampoco lo pueden entender, como dice aquí, y no entiende el hombre, dice. Para apartar, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano? Como dice el 14 de, mire, capítulo 14. Por eso cuando usted siente, usted mira cuando la gente envejece, usted observe cuál es el defecto de la persona. Es hablar. Habla bastante. Entre más habla, la gente más envejece. Entre más habla, más envejece. Entre más astucia tiene, más dolor le pega. O sea, pensar en el dinero es ser astuto. Entonces, mire cómo dice aquí en el capítulo 14 del libro de Job, verso 1, dice, el hombre, mire, nacido de mujer. Ahí está, ¿ven? El hombre nacido de mujer. Eso ya cuando un hombre nace,
es frágil, no se da cuenta. ¿Dónde está la fragilidad del hombre? Que ¿por qué se enferma? ¿Por qué se envejece? ¿Y por qué se muere? Porque es nacido de mujer. Y mire cómo dice, ¿ve? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabor, o sea, amargado. ¿Por qué el hombre es amargado? Porque el hombre aprende de su madre. Eso, sí. Aprende las dos cosas que lo matan: a pensar en el dinero y a hablar mucho. Sí, dos cosas. Por eso destetar un hijo es decirle: hijo, mire, no hable y deje de pensar en el dinero. Cuando esté enfermo, dígale: hijo, ¿quiere sanarse? No hable. ¿No se quiere ser viejito como yo? No hable. Sí. Me mira a mi viejo, dice. Me mira a mí una vieja. ¿Quién no quiere llegar ahí? No hable, hijo, dígale. Cada vez que habla usted envejece. Por eso dice el hombre nacido de mujer. Y no es que Dios no quiera a la mujer, no, si la mujer es lo más bonito que hay, sí. No hay criatura más bonita que la mujer, sí. Pero ¿qué pasa con la mujer? Mire, por eso dice el hombre nacido de mujer, corto de días. Mire, no dura nada. Hastiado de amargura, mire, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Ahí está, mire, la vida se la corta. Ahí está. Por eso destetar un hijo quiere decir enseñarle a depender de Jehová Dios desde pequeño, sí. Y cada vez que se enferma, dígale: mire, tiene dos costos o dos problemas que resolver, hijo, dígale, ¿verdad? Dos cosas que resolver, ¿verdad? Deje de pensar en la riqueza, deje de pensar en el dinero, deje de hablar, sí, para que no sufra. De ese modo usted no va a sufrir, sí. ¿Por qué la mujer es así? Por eso es que dice el mismo capítulo 15, mire ahí adelantito, verso 14 dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Dice, mire, ¿por qué el hombre no puede vivir? ¿Por qué el hombre se enferma? Dice, para que se justifique el nacido de mujer. Mire, ahí está. El problema es que a la mujer se le tiene que educar. Si no se le educa a la mujer, hermano, solo enfermedades, sufrimiento, envejecimiento, dolor, angustia en la mujer. Sí. El 15:14 dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Por eso es que el hombre sufre, porque el hombre es nacido de mujer. Para que se justifique el nacido de mujer. Y por eso es que el hombre es un diablo. Porque aprende a hablar. Y miren cómo dice el 25 del mismo Job, verso 4. Mire cómo dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Ahí está. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahí está. Ahora puede ver de a dónde se fabrican los diablos. Los diablos se fabrican de los hijos que se consienten. Mire cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 29. Mire cómo dice, ¿ve? Proverbios, capítulo 29. Mire. Por eso las madres, yo cuando las veo digo: Dios, para que las madres se desprendan de sus hijos, no lo entienden. Es difícil. Es difícil que las madres se desprendan de sus hijos porque desde chiquitos los tienen y los cuidan y les dan su comidita, les dan chicha, les dan todo. Y algunas los patean de vez en cuando, ¿verdad? Sí es. Pero mire cómo dice el capítulo 29, verso 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Mire, por eso las enfermedades son varas, son azotes, por eso se les llama azotes. Y por eso cuando usted mira a su hijo enfermo, dígale: mire, hijo, le voy a explicar una cosa. Usted tiene dos defectos que tiene que corregirlos, dígale, que es que le gusta el pisto igual a mí, dígale, y que le encanta comer lengua cocida, sí. Así es. Que es un diablo, dígale, hijo.
Y mire cómo dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire, es una obligación de la mamá para no sufrir destetar a sus hijos. Sí. Porque si no la va a avergonzar, sus hijos van a pagar las consecuencias. Por eso es una obligación. Si usted cree que sus hijos es lo más bello y lo más hermoso que tiene, son lindos, sí, son, ay, qué bonito ese niño, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Y empieza, mire, pero no sabe que el hijo consentido, mire, se le hace diablo, sí, se le hace diablo. Y ahí es donde vienen los que se llaman los diablos, porque los hijos se vuelven idólatras, ¿sí? Los hijos adoran cualquier cosa, menos a su padre, Jehová, porque no lo conocen, no saben quién es su papá. Sí, no saben. ¿Y por qué? Mira, porque, como dice ahí, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por eso yo le digo, Dios, qué difícil esto de las madres. Mire, cuando usted va a los tribunales, los padres van a pelear a los hijos, y que mis hijos, y que mis hijos, y que mis hijos. Y digo yo, qué cosa. Si esos hijos no son míos, son de Jehová. Yo a ellos siempre les digo, ¿es de Jehová? Usted es de Jehová. Sí. ¿Saben por qué? Porque si no, sé que va a ser un sufrimiento para ellos. Si usted no les dice que sus hijos son de Jehová, ellos van a sufrir. Y por eso dice aquí en el libro de Isaías, mire, capítulo 28, mire. Isaías capítulo 28, verso 9, mire. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Mí? O sea, ¿a quién se le va a enseñar esto? ¿A quién se le hará entender el conocimiento de Jehová? O sea, la doctrina. A los destetados, a los arrancados de los pechos. Ahí está, mire. Por eso, si un hijo no es destetado para que dependa de Jehová, usted lo que tiene es un animal. Amén. Así es. Entonces cántele, hijo, vamos a cantarle el cumpleaños a la víbora de la mar, y le canta al hijo. Y dígale, hijo, vos sos una víbora. Sí. Si no buscas a Jehová, si Jehová no es tu papá, vos sos una víbora, sos un diablo. Y por eso es que hay madres que le compran pistolas a los hijos, hermano. Pistolas de esas, y con las mismas pistolas los matan. ¿Ha oído que matan a los jóvenes ahí? ¿Sabe qué les compra la mamá? Les compra pistola, porque son consentidos. ¿Y qué pasa? Llega el diablo, otro diablo más bravo, porque hay unos diablos que son más bravos. Mira, ahí nomás los arregla. Y entonces, ¿quién sufre? Es la madre. Y por eso dice, ¿a quién se le va a explicar? Por eso usted mira que la Biblia la gente no la puede entender. La Biblia la gente no la puede vivir. Miles de personas le van a decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero cristiano Ronaldo. Pero hijo de Jehová es diferente. Cuando usted es hijo de Jehová, sabe por qué se enferma. Sí. Cuando usted es hijo de Jehová, sabe por qué se angustia. Sí. Porque hay mucha maquinación con el billete. Sí. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero aquí? ¿Qué quiero allá? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué no sé qué? ¿Qué por acá? ¿Qué para mis hijos? ¿Qué para esto? No. Por eso, este evangelio la gente tiene que trabajar. Si usted tiene hijos, dígale, hijo, ¿sabe quién es su papá? Y cuando usted aproveche cuando los hijos se enferman. Aquí está mi oportunidad, voy a evangelizar a este, ¿verdad? Para que no se me haga diablo. Sí. Diablo, dígale, mira, estás enfermo, diablo. Estás enfermo, me está enfermo el diablo. Aleluya. Y le va a decir, mamá, ¿y por qué me enfermo yo? Porque hablas mucho, hijo. Porque pensás mucho en la riqueza, tenés astucia. El problema de cuando los hijos no son destetados es que se enamoran del dinero. Y cuando se enamoran y se apasionan por la riqueza, de ahí donde nace la gran Babilonia, mire.
Dice, donde el vino del furor, que es fornicación, y mire, con los demonios, la gente, entonces los hijos se vuelven idólatras. Por eso usted mira los jóvenes cómo se tatúan. ¿Sabe qué son los tatuajes? Son ídolos, sí. ¿Sabe por qué los jóvenes se tatúan? Porque no tienen papá, no tienen Dios a quien adorar. Cuando uno mira a los jugadores, qué tan hábiles son, pero uno los ve y dice, ¿cómo ellos no tienen papá? Sí, y usted les pregunta, ¿conoces a tu papá? Pues no. ¿A quién querés? A mi mamá, dice. Sí. Y si no quieren a la mamá, pues quieren a la mujer. ¿Cómo va a entender? Dice que ¿a quién se le va a enseñar esta doctrina? A los arrancados de los pechos, a los destetados. Sí. Si una persona no es destetada, no entiende nada. Nada. Y por eso dice Jehová, al que ama lo disciplina. ¿A mí? Y usted tiene que saber, por eso Jesús decía que en este tiempo la gente va a aprender que por sus palabras va a vivir. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso cuando usted mira a la mujer, dígale, mujer, ¿quiere ser linda todo el tiempo? Porque si usted lee la historia de Moisés, de Noé, cuando usted lee la historia de Noé y oye hablar que Noé tuvo 3 hijos. Y doña Felicita tuvo 3 hijos y le hicieron un baby shower, 3 baby showers le hicieron. ¿Sí? No, mi hermano, esas mujeres eran calladas. Sí. Una mujer, cuando usted la mira cómo envejece, ¿saben por qué envejece la mujer? Porque habla. Cada vez que habla. Entonces la mujer por eso no es limpia. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Qué cosa es una mujer limpia? Por eso Jesús decía, nada hay fuera del cuerpo que lo enferme a usted, pero lo que sale de la boca, eso sí contamina. O sea, la enfermedad es hablar. Por eso se llama diabla la gente que habla. Por eso se mira a la mujer cómo envejece cuando habla. Cada vez que habla, envejece. Cada vez que la mujer habla, envejece. Y ustedes lo dicen, no hable. Hay gente que me dice, hermano, venga, visíteme cuando están enfermos. Y yo le digo, mire, yo si me entiende, va a vivir. Pero si no me entiende, no va a vivir. Y cuando está enfermo y está acostado, le digo yo, mire, ¿quiere sanarse? No hable. ¿Sí es? 2 cosas que le quitan las enfermedades es no pensar en la riqueza, ni hablar. Sí. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sí. ¿Sí? Y la gente no se quiere sanar. Y yo los miro, yo digo, Dios, yo he tenido gente cerca de mí, y yo le digo, ¿se quiere sanar? Sí, pero no hable. Porque ahí es donde está el azote. Ahí. Y usted se pregunta, yo por eso antes decía, Dios, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde está ese desgraciado? Mire. Y ya cuando lo mira en el espejo, usted dice, ve, ahí está. Sí, ahí estaba. Y lo descubre. Y entonces usted puede ver. Y por eso a sus hijos, cuando usted los mira enfermos, diga, hijo, apague el radio, hijo, ¿verdad? Cuando lo mira enfermito, hijo, pásele pomada de apagar el radio. Y le dice, mira, te voy a dar una sobada de apagar el radio. Apaga esa rocola, vos sos un demonio. Sí. Hablas mucho. Sí. Cuando le mira que tiene astucia, entonces dice, este piensa en la riqueza, sí, este piensa en el dinero. Por eso es que el ser humano tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y por eso Jesús decía, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, es Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que cuando se siente enfermito, vea, mándese a costurar la boca. Por eso temían los jóvenes, como le explico. Los jóvenes tienen una gran idolatría enorme, que es la gran Babilonia, madre de todos los ídolos. Abominaciones son los ídolos. Por eso los jóvenes no tienen a Jehová. No tienen padre, son huérfanos. Y cuando los mira enfermos, aproveche. Y estás enfermo, diablo. Y estás enferma, diabla. Dígale, ¿verdad?
Sí, aprovecha que vengo a evangelizarte. Vamos a ver si te compones. Si sos inteligente, te compones. Cerrá la boca, amarrá esa lengua, ponele aunque sea un costal para que no se mueva ahí. Sí. Ponele, amarrala con alambre dulce esa lengua, dígale. Sí. Y te vas a sanar, dígale. Sí. Pero si te pones a hablar, te vas. Y mire, hay gente que no deja de hablar. Mire, la gente a veces está agonizando. ¿Viste? Y cuéntenme, ¿cómo están los hipotes, verdad? Mire, cuando usted mira a la gente cómo envejece de rápido, hermano. Yo por eso le digo, mire, la gente no es que uno no la quiere. Uno lo que le huye es hablar. Sí, yo le huyo a la gente. Mire, ahorita Jehová me tiene pero sumamente tranquilo porque no platico con nadie, bendito Dios. Sino con Jehová. Y con cuidadito, no es que le voy a... Mire, el mismo Job, por eso decía, una vez hablé, qué bruto, mire, ¿por qué había sufrido? Destruido a su familia por la lengua de él. Sí. Una vez hablé, mas no volveré a hablar. Mire. Aún 2 veces, mas no voy a poner mi mano sobre mi boca, dijo. Y mire, ya empezó a hablar con humildad. Y dijo, aquí para estar vivo hay que hablar con humildad. Por eso es que Isaac, para poder durar más que su padre, mire, le dieron una buena esposa, sí, solo para cuidarlo, porque su padre lo había querido mucho y dijo, no, lo que le voy a buscar es una mujer que no hable, ¿sí? Por eso búscale una muda a sus hijos varones, ¿sí? Y va a ver que va a estar vivo sus hijos varones, una muda. Pero si le pone una de esas que tienen una ametralladora en la boca, se va. Por eso voy a terminarles solo con este proverbio, capítulo 22, verso 14. Mire, por eso la mujer, para que no tenga hijos malos, tiene que aprender a callarse. Ayudar a sus hijos es no hablar. Quiere ayudarle a sus hijos y la mujer no se muere ni se enferma porque la hizo mula de mujer, porque la mujer puede parir hijos, óigame bien, y nosotros que nos dio una gripe estamos así, tiesos, ¿sí? Y la mujer puede parir hijos, sí, uy, es un monstruo la mujer, ¿verdad? Es bonito y puede hacer un montón de cosas, sí. Pero cuando habla, ahí tiene el veneno, dice el 22:14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. A mí, una mujer extraña es la mujer que habla. Entre más habla la mujer, más extraña es. Entre más prudente, entonces más agradable, más valiosa. Dice que la mujer que teme a Jehová, o sea, que no habla, su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Por eso le digo, la mujer es un ser asombroso, un ser que Jehová me permitió estudiarlo desde que era un niño, sí. Por eso yo le digo, yo miraba a mi mamá, qué mujer tan bonita mi mamá. Mi mamá era una mujer bien bonita, sí. Cuando estábamos en los cultos de oración, la miraba y se pintaba el pelo de amarillo como cipota, sí. Y se miraba y no la conocía, y esa es mi mamá, decía yo. Esa es mi mamá, decía yo, pero porque Jehová me hacía verla de otro modo, con los ojos de Jehová. Sí, pero mi mamá es bonita, decía. Y mire, desde niño me ponía a estudiar. Todo eso yo decía, Dios, mi abuela viera una anciana tan bonita, sí, pero era clienta de HRN y Radio América. Sí, pobrecita. Porque uno puede estar oyendo al diablo, hermano. Uno tiene que vivir en prudencia. Si usted quiere ser una buena mujer, no hable. Quiere ayudar a sus hijos, no hable. Y dígale, hijo, cuando esté enfermo, aproveche. Dígale, hijo, mire, uno se enferma por hablar, sí. Y por pensar mucho. En los papelitos, sí. En el papel moneda. Y por eso cuando entrevistan a los montón de diablos a veces, ¿y usted qué opina del gobierno? Solo es corrupción, que el dinero se está devaluando, hablan como diablos, sí. Pero el que piensa dice, no, el presidente es un hombre trabajador, sí. Un hombre que le sirve al pueblo y no se queja, no murmura, no anda hablando babosadas, no, ahí anda el hombre, sí.
echándole tierra, aunque sea, en la casa. Sí. Yo cuando miro a esos hombres, mira, a mí me encanta la gente inteligente. Y yo miro que los hombres inteligentes tienen mujeres que son buenas, sí. Y por eso digo yo, qué bonito que le puso a esta mujer que lo cuide. Y él no sabe, sí, que ahí tiene, como dice, el billete a 500. ¿Sí? O sea, lo más valioso que él tiene. Porque dice que una mujer que teme a Jehová, su estima. Oiga bien, una mujer vale más que toda una joyería, más que las piedras preciosas. Y por eso las mujeres están obligadas a destetar a sus hijos, si no se les hacen diablos y los pierden y les van a dar guerra. Dice que el hijo necio es pesadumbre de su madre, sí, dolor para su padre, sí. El hijo diablo es dolor para su padre, pesadumbre para la que Dios le dio a luz. Así que enséñale a sus hijos y dígale, hijo, mire, cuando esté enfermito, aproveche. Póngase de pie, bendito Dios. Te adoramos, Padre Jehová Dios maravilloso. Eres bueno. Tu bondad permanece para siempre, Dios. Gracias. Gracias por tenernos aquí, Jehová. Gracias por este día. Gracias, 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 gracias. Todopoderoso Jehová Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Aleluya. Bendiga a todas estas personas, Padre. Que cada uno sepa que tú eres.